Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy vengo con un vídeo muy otoñal. Veremos cómo hacer calabazas de ganchillo y también con tela de yute. ¿Quieres ver cómo? Acompáñame. Por aquí tengo la lana y una aguja de 4,5 milímetros. Empiezo haciendo una cadeneta de 20. Del largo de esta cadeneta dependerá lo grande que quedará la calabaza. Así que muy simplemente podéis hacerla más pequeña o más grande. Una vez que veáis el resultado final de mi calabaza, podéis decidir y cambiarlo. Una vez que tenemos la cadeneta hecha, le damos la vuelta y por aquí vemos que en el centro quedan unas puntadas horizontales. Es por ahí por donde vamos a meter ahora el gancho. Y continuamos tejiendo igual. Una vez que está esto hecho, hacemos una cadeneta más para tejer a continuación puntos bajos. Pero en lugar de meter el gancho por toda la puntada, como haríamos normalmente, que sería así, lo metemos solo por la parte de atrás cogiendo solo un hilo. Continuamos así por toda la cadeneta. Una vez que llegamos al final, hacemos de nuevo una cadena extra, le damos la vuelta al trabajo y continuamos haciendo lo mismo. Así hasta que tengamos la pieza del largo necesario, según la longitud de la cadeneta inicial. ¿Y cómo sabemos el largo que tenemos que darle? Pues muy fácil, doblamos la pieza así en forma de triángulo 2 veces, o sería lo mismo calcular más o menos el doble del largo que tenía nuestra cadeneta del principio. Ahora voy a cortar el hilo bastante largo porque con esto vamos a coser y rematar toda la pieza. Con una aguja voy a cerrar la pieza cosiendo los dos lados. Ahora voy introduciendo el hilo por la parte de arriba, metiendo y sacando la aguja por diferentes lugares. No importa mucho exactamente por dónde, lo importante es que el hilo vaya entrando y saliendo en línea recta. Luego tiramos del hilo y vemos que se nos cierra formando un saquito. Apretamos bien y lo cerramos con unas puntadas para que no se abra. Es momento de rellenar lo que será nuestra calabaza. Una vez hecho esto, meto la aguja por debajo y la saco por arriba. Con este mismo hilo volvemos a hacer lo mismo de antes, pasando la aguja con el hilo por todo el contorno. Antes de apretar bien, es momento de acomodar el relleno y ver si nos hace falta más.
Para cerrar bien la apertura, cosemos un poco con el mismo hilo. Doy unas cuantas puntadas. Para darle ahora un poco más de forma a la calabaza y que quede más hundida por arriba, meto la aguja por el centro y atravieso todo. Sacamos la aguja por abajo y tiramos bien. De esta manera le daremos más forma. Doy de nuevo unas puntadas para que quede fijo. Finalmente paso el hilo por algunos de los surcos que nos han quedado con el ganchillo para marcarlo más. Sigo atravesando la aguja por toda la calabaza y apretando el hilo, y así voy marcando diferentes surcos según me convenga. Remato con unas puntadas por la parte de abajo para que no se suelte. Aquí tenemos la calabaza de ganchillo, pero falta el toque final, que es el rabito. Yo lo haré con un trozo de palo. Voy a hacer otra calabaza en blanco, pero un poco más pequeña. Esta la tejeré con 17 cadenetas. Ya tengo la pieza hecha y compruebo, al igual que antes, de esta manera, que el largo está bien. Ahora vamos a hacer las mismas calabazas con tela. Podemos utilizar la tela que más nos guste. Yo las quiero de yute y como mi tela de yute no es muy resistente, se deshilacha con mucha facilidad, voy a utilizar de base otra tela. Con esta tela recorto un rectángulo de 19 centímetros de ancho por 37 de largo. Con los mismos hilos que he sacado de la tela voy a unir la pieza igual que hicimos antes. Una vez que está esto listo, voy pegando encima mi tela de yute. Podemos recortar una pieza igual o, como estoy haciendo yo, ir pegando tiras. Decidí pegarlas con silicona caliente ya que probé con otros pegamentos, pero tardaba mucho en secar y no quedaba bien. He enhebrado en la aguja cuerda de yute fina y la voy pasando por toda la parte de arriba igual que hicimos con la pieza de ganchillo. Pero esta vez dejo arriba un trozo más ancho y lo doblo para adentro para que no se vea el deshilachado del yute.
Apretamos y cosemos para cerrarlo bien. Meto el relleno en el saquito y hago lo mismo por arriba. Lo que sobra de arriba lo meto para adentro. Al igual que hicimos antes, podemos atravesar un hilo por toda la calabaza y apretar para darle un poco más de forma hundida. Ahora he tomado 6 trozos de cuerda de yute de un largo de unos 30 centímetros y las anudo. Este nudo lo introduzco también por el hueco de arriba y para que no se suelte le he puesto un poco de silicona caliente. Voy pasando las cuerdas de 2 en 2 por los laterales para formar los surcos de la calabaza. Lo aprieto y lo coso a la parte de abajo. Luego subo los hilos de nuevo haciendo otro surco diferente. Enredo esas 2 cuerdas a las otras que hay arriba y tomo otras 2 diferentes para volver a hacer lo mismo. Y así voy dándole forma a la calabaza. Voy a darle un toque vintage a esta calabaza de yute. Mezclaré pintura acrílica con un poco de polvos de talco para conseguir una textura similar a la pintura a la tiza. Con una esponjita lo voy aplicando a toquecitos. Espero que os hayan gustado e inspirado estas ideas para hacer calabazas. De ser así, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y activar la campanita para no perderte mis próximos proyectos. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.